Lo que ocurrió en la última reunión de la Unión Europea no fue un simple cruce de opiniones entre mandatarios. No. Lo que se vivió en Bruselas fue un auténtico espectáculo de humillación pública para Pedro Sánchez. António Costa, el ex primer ministro de Portugal, se encargó de dejarlo en ridículo delante de toda la élite política europea. Una escena que pasará a la historia como una de las más vergonzosas para España en el plano internacional. Y es que, si hay algo que Sánchez sabe hacer a la perfección, es vender humo. Se presenta como el gran estratega, el líder progresista que tiene a Europa en la palma de su mano, pero cuando se enfrenta a verdaderos líderes con experiencia y sentido de la realidad, su castillo de naipes se desmorona en segundos. Y eso fue exactamente lo que pasó en esta reunión. Sánchez llegó a Bruselas con su actitud prepotente y su discurso vacío, creyendo que podría manipular la narrativa como lo hace en España con su maquinaria mediática. Pero lo que no esperaba era que António Costa, un socialista con más recorrido y con un perfil mucho más pragmático, iba a ser quien lo desenmascarara sin piedad. Los testigos presenciales aseguran que la escena fue tensa, incómoda y, sobre todo, demoledora para la imagen de Sánchez. Costa lo puso contra las cuerdas, lo desarmó con argumentos sólidos y le dejó claro a la UE que España, bajo el mando de Sánchez, es un socio poco fiable, incoherente y oportunista. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Costa para dejar a Sánchez en evidencia? Según fuentes internas, el ex primer ministro portugués, en un tono contundente y sin titubeos, descalificó la postura de Sánchez en varios puntos clave. Le reprochó su hipocresía al exigir solidaridad y compromiso europeo cuando en su propio país se dedica a gobernar a base de acuerdos con separatistas y populistas. La cara de Sánchez cambió de color. No tenía respuesta. Porque, claro, en España puede silenciar a la oposición, controlar los medios y manipular el discurso público, pero en Bruselas no tiene a su séquito de palmeros aplaudiéndole cada ocurrencia. Allí tiene que defenderse solo. Y fracasó estrepitosamente. Los líderes europeos presentes en la sala se miraban entre sí con incredulidad. Algunos no podían ocultar su asombro ante la humillación que estaba sufriendo el presidente español. Costa no solo lo desenmascaró, sino que lo hizo con la calma de quien sabe que tiene la razón y el respaldo de los hechos. Y es que, mientras Sánchez pretende dar lecciones a Europa sobre democracia y progreso, en su país lidera un gobierno sostenido por partidos que han sido condenados por terrorismo, separatismo y corrupción. ¿Cómo pretende que lo tomen en serio? ¿Cómo espera que la UE confíe en él cuando ni siquiera puede garantizar estabilidad dentro de sus propias fronteras? La situación se volvió aún más tensa cuando Sánchez intentó replicar, balbuceando excusas sin fundamento, tratando de esquivar las acusaciones de Costa con su típico discurso vacío. Pero la realidad es que nadie le creyó. El silencio en la sala fue ensordecedor. Era evidente que Costa había ganado la partida y que Sánchez había quedado en evidencia ante todos. No había escapatoria. Era el fin de su falsa imagen de líder europeo respetado. Y lo peor estaba por venir. Después del encontronazo, las repercusiones fueron inmediatas. Sánchez intentó recomponerse, pero su imagen ya estaba dañada. Líderes de otros países comenzaron a tomar distancia de sus propuestas, su credibilidad quedó en entredicho y su influencia en la UE sufrió un golpe demoledor. Porque, al final del día, los mandatarios europeos pueden tolerar muchas cosas, pero lo que no perdonan es la falsedad y la falta de coherencia. Sánchez ha jugado durante demasiado tiempo con la propaganda y la manipulación mediática, pero en Bruselas no tiene a su ejército de tertulianos subvencionados para encubrirlo. Allí se enfrenta a la realidad. Y la realidad es que su gobierno es un desastre. Este episodio ha dejado claro que Pedro Sánchez no es más que un líder de cartón, inflado por su propia maquinaria de marketing, pero vacío de contenido y de liderazgo real. Costa, con su intervención demoledora, se ha encargado de recordarle a toda la UE que el presidente español es un farsante, un oportunista sin visión de Estado y sin credibilidad en el escenario internacional. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto más podrá sostener esta farsa? Porque, si algo ha quedado claro en Bruselas, es que Pedro Sánchez ha perdido el poco respeto que le quedaba en la Unión Europea. Y lo peor para él es que esta humillación no se borrará fácilmente. Se ha convertido en el hazmerreír de la política europea, y no hay discurso propagandístico que pueda salvarlo de la realidad. Bruselas ha hablado. Y el mensaje es claro, Pedro Sánchez ya no es un jugador relevante en la política europea. Lo ocurrido en Bruselas no fue un debate político más, ni una simple diferencia de opiniones entre líderes europeos. No. Lo que se vivió en esa reunión fue una auténtica exhibición de cómo se desmorona la fachada de un político cuando la realidad lo alcanza de frente.
Pedro Sánchez, acostumbrado a jugar con la retórica vacía, a vender humo en España y a salir impune gracias a su maquinaria mediática, se topó con un rival que no estaba dispuesto a dejarse engañar, Antonio Costa. La reunión tenía como objetivo discutir asuntos clave para el futuro de la Unión Europea, pero nadie esperaba que se convirtiera en el escenario de un auténtico desmantelamiento público del discurso hipócrita de Sánchez. Y fue Costa quien se encargó de hacerlo. Con la calma de quien sabe que tiene la razón y los hechos de su lado, el ex primer ministro portugués no solo puso a Sánchez contra las cuerdas, sino que lo hizo de manera contundente y demoledora, dejando claro que el presidente español es un oportunista sin credibilidad. La sala estaba llena de mandatarios y altos cargos europeos cuando Costa, sin rodeos y con una frialdad quirúrgica, destapó la hipocresía de Sánchez. Le reprochó, con hechos irrefutables, su doble discurso. Por un lado, exigiendo unidad y estabilidad en la UE, mientras que en España se mantiene en el poder gracias a pactos con independentistas, populistas y partidos radicales que buscan desmantelar el Estado. Las caras en la sala lo decían todo. Algunos líderes europeos intentaban disimular su incomodidad, otros no podían ocultar su sorpresa, y más de uno simplemente se quedó en silencio, viendo cómo Sánchez era incapaz de responder. No había forma de justificar lo injustificable. Sánchez intentó interrumpir, pero Costa no le dio tregua. Le lanzó una acusación tras otra, destruyendo el discurso prefabricado que el presidente español había llevado a Bruselas. Porque si hay algo que ha caracterizado a Sánchez desde que llegó al poder, es su habilidad para decir una cosa y hacer la contraria. En su país promueve una política de polarización extrema, pactando con los que quieren destruir España, mientras en Europa se presenta como un defensor de la unidad y la estabilidad. Y eso, simplemente, ya no cuela. Uno de los momentos más tensos de la reunión se produjo cuando Costa, con una serenidad demoledora, le espetó directamente a Sánchez: «No puedes pedir a Europa lo que no aplicas en tu propio país». El impacto de esa frase fue inmediato. El rostro de Sánchez cambió de color. En España, tal vez, sus asesores habrían salido al paso con alguna excusa, o algún medio subvencionado habría tergiversado la escena para maquillar la derrota. Pero en Bruselas no había cámaras a su favor ni periodistas amables que suavizaran el golpe. Allí, en esa sala llena de líderes que realmente gestionan el destino de Europa, Sánchez quedó expuesto como un farsante. El silencio fue sepulcral. Nadie salió a defenderlo. Nadie interrumpió a Costa para darle la razón a Sánchez. Y eso lo dice todo. Cuando un líder tiene respaldo real, se nota. Pero cuando no lo tiene, lo único que queda es la soledad, el aislamiento y la humillación. Sánchez, por supuesto, intentó recomponerse. Balbuceó una respuesta genérica sobre los desafíos de gobernar en tiempos difíciles, intentó evadir la crítica y desviar el tema, pero la verdad ya estaba sobre la mesa. Y lo peor para él no fue solo el golpe de Costa, sino la reacción de los demás líderes europeos. Porque, una vez que Costa terminó de hablar, el daño ya estaba hecho. La credibilidad de Sánchez se evaporó en cuestión de minutos. Y lo que ocurrió después lo confirmó. Varios mandatarios europeos, que hasta ese momento habían mantenido una postura más neutra, comenzaron a distanciarse de Sánchez. Algunos, de manera sutil, evitando respaldar sus propuestas. Otros, más directos, dejando claro que no confiarían en un dirigente que juega con dos discursos distintos según su conveniencia. Y entonces llegó otro golpe inesperado. Uno de los líderes europeos presentes en la reunión se sumó a la crítica de Costa. No fue un ataque abierto, pero sí una observación cargada de intención. Señaló que la coherencia es un valor fundamental en la UE y que los países que aspiran a liderar deben ser ejemplo de estabilidad, no de división interna. La indirecta no podía ser más clara. Era un dardo directo contra Sánchez y su gobierno, un mensaje inequívoco de que Europa no confía en él. Porque la realidad es innegable. Pedro Sánchez ha construido su poder sobre la manipulación y el oportunismo político, pero en Bruselas no tiene el control de la narrativa. Allí, sus mentiras quedan al descubierto, y cuando se enfrenta a líderes que no dependen de su maquinaria mediática, su debilidad se hace evidente. Las imágenes captadas en la reunión muestran a un Sánchez incómodo, con la mirada perdida, tratando de encontrar una salida a la encerrona en la que lo había metido Costa. Pero no había escapatoria. El ridículo ya era total. Y lo más preocupante para él no es solo la humillación pública, sino las consecuencias que esto tendrá a nivel político. Porque después de este desastre, el aislamiento de Sánchez dentro de la UE será aún mayor. España, bajo su mandato, se ha convertido en un socio poco fiable, un país que en lugar de aportar estabilidad genera incertidumbre. Y eso, para la Unión Europea, es un problema. El mensaje que salió de Bruselas fue claro: los líderes serios no confían en Sánchez.
Y lo peor de todo es que esto no se quedará en una simple anécdota. Este escándalo marcará un antes y un después en la posición de España en la UE. Con un presidente debilitado y sin credibilidad, la capacidad de influencia del país se verá reducida drásticamente. El daño ya está hecho. Pedro Sánchez ha sido desenmascarado, su hipocresía ha quedado al descubierto, y su imagen de líder progresista respetado en Europa se ha desmoronado por completo. Ahora, la gran pregunta es, ¿podrá sobrevivir a este golpe o estamos viendo el principio del fin de su liderazgo? Lo que está claro es que su credibilidad en Bruselas ha sido destrozada. Y eso, para un político que ha basado su poder en la manipulación y la propaganda, es el peor golpe posible. La debacle de Pedro Sánchez en Bruselas no se limitó al vergonzoso enfrentamiento con Antonio Costa. No. Las consecuencias de aquella humillación fueron inmediatas, demoledoras, lo más preocupante para el presidente español, irreversibles. Porque lo que ocurrió en esa reunión no fue solo un golpe momentáneo, fue el principio del aislamiento político de Sánchez dentro de la Unión Europea. Cuando un líder pierde el respeto de sus pares, lo pierde todo. Y eso fue exactamente lo que pasó en Bruselas. Minutos después de que Costa destapara las contradicciones, la hipocresía y la falta de coherencia de Sánchez, varios líderes europeos comenzaron a marcar distancia. No querían quedar asociados con un político que, en lugar de fortalecer a la UE, la usa para su propio beneficio personal mientras en su país desmantela las instituciones democráticas con pactos que avergüenzan a cualquiera con un mínimo de dignidad política. Las señales fueron claras. Sánchez quedó solo. Las propuestas que llevaba bajo el brazo, diseñadas para venderse como el gran arquitecto de la nueva Europa, fueron descartadas sin apenas discusión. Una tras otra, sus iniciativas fueron rechazadas, ignoradas o simplemente pasadas por alto mientras el resto de los mandatarios enfocaban sus conversaciones en los temas realmente importantes. España, bajo el liderazgo de Sánchez, dejó de ser un actor clave en la política europea. El mensaje no pudo ser más demoledor. Sánchez, el hombre que se creía intocable, el líder que intentaba dar lecciones a Europa sobre progreso y democracia, quedó relegado al rincón de los irrelevantes. Sin respaldo, sin aliados, lo que es peor, sin capacidad de maniobra. El aislamiento político se hizo más evidente a medida que avanzaba la reunión. Ningún mandatario se molestó en salir en su defensa. Nadie intentó suavizar el desastre. Nadie siquiera hizo el esfuerzo de darle un espaldarazo simbólico. Y en política, el silencio es el arma más letal. Porque lo que ocurrió en Bruselas fue mucho más que un simple desaire. Fue una declaración implícita de que la Unión Europea ya no confía en Pedro Sánchez. Y cuando la UE le da la espalda a un presidente, su caída es solo cuestión de tiempo. Las imágenes posteriores a la reunión hablaban por sí solas. Sánchez, con un semblante serio, intentando mantener la compostura mientras el resto de los líderes se alejaban de él, conversaban entre ellos, formaban alianzas de las que él estaba completamente excluido. Un presidente sin influencia, sin credibilidad, sin respaldo. Y si en Bruselas el golpe fue letal, en España fue aún peor. Porque las imágenes del ridículo internacional de Sánchez se filtraron rápidamente. Las críticas no tardaron en llegar, no solo desde la oposición, sino desde dentro de su propio partido. Las voces que hasta ahora habían permanecido en silencio, por miedo o conveniencia, comenzaron a levantar la cabeza. Y el mensaje fue claro: Sánchez ya no es un activo para el PSOE, es un lastre. Porque en política, la lealtad dura solo mientras el líder es útil. Y Sánchez ha dejado de serlo. Sus propias filas han empezado a preguntarse si realmente merece la pena seguir apostando por un presidente que, lejos de fortalecer al partido, lo arrastra al borde del abismo. Lo ocurrido en Bruselas fue la señal definitiva de que su tiempo se está acabando. Y en España, los varones socialistas, esos mismos que hasta hace poco lo respaldaban públicamente, han comenzado a mover sus fichas en la sombra. Porque nadie quiere hundirse con un barco a la deriva. Y Sánchez, después de este desastre, está más solo que nunca. El desgaste es imparable. Su imagen ha quedado destruida, su credibilidad ha desaparecido, y la sensación generalizada dentro y fuera del partido es que su ciclo político está llegando a su fin. La prensa internacional no tardó en recoger el desastre. Los titulares fueron demoledores. Se habló de una España sin peso en la UE, de un líder desacreditado, de un presidente incapaz de sostener su propia narrativa sin que se le venga abajo con la más mínima presión. Y cuando la prensa internacional deja de comprar el relato, la situación es insostenible. En la Moncloa, la crisis era evidente. Las reuniones de urgencia se multiplicaban. Los asesores buscaban desesperadamente una estrategia para maquillar el desastre. Pero había un problema: no hay forma de ocultar lo evidente. El fracaso de Sánchez en Bruselas es un punto de inflexión en su trayectoria política.
Y aunque en el pasado ha logrado sortear escándalos y crisis, esta vez la caída es mucho más profunda. Porque esta vez, el golpe no viene solo de la oposición o de la prensa crítica. Esta vez, el golpe viene de Europa. Y eso, en términos políticos, es letal. Porque sin el respaldo de la UE, sin la confianza de los líderes europeos, sin la credibilidad internacional que tanto necesita para sostener su narrativa, Sánchez se convierte en un presidente sin poder real. Un político que puede seguir aferrándose a su cargo, pero que ya no tiene la autoridad ni el respeto necesarios para influir en el rumbo de su país. Las encuestas ya comienzan a reflejar el desgaste. La imagen de Sánchez está en su punto más bajo. La percepción de que su gobierno está agotado, de que su liderazgo es insostenible, se extiende como un incendio dentro y fuera del PSOE. Los movimientos dentro del partido han comenzado. Los primeros nombres empiezan a sonar como posibles sustitutos. Y aunque en público el PSOE intenta mantener la calma, en privado los cuchillos ya están afilados. Porque en política, cuando un líder cae, siempre hay alguien dispuesto a ocupar su lugar. La pregunta ya no es si Sánchez caerá. La pregunta es cuándo. Y después de lo ocurrido en Bruselas, la respuesta parece estar más cerca de lo que él mismo imagina.